Quiero darle la cordial bienvenida a la licenciada Jennifer Delgado Ureta, directora ejecutiva de APLAFA. Licenciada, qué gusto tenerla aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Edna. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es importante estos espacios para continuar, sí, conversando sobre cómo está la situación de salud sexual y salud reproductiva. Y quiero iniciar precisamente, licenciada, porque pues tenemos hace mucho que no tocamos el tema de esta realidad de salud pública que tenemos de las jóvenes adolescentes embarazadas. Entiendo que en el primer trimestre del año pasado, del 2022, el MINSA reportó la atención de un poco más de 15.000 jóvenes embarazadas. ¿Qué realidad tenemos al día de hoy, Ujú. 2023? Bueno, ya estamos en septiembre. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Sí, bueno, lo que se tiene actualizado, digamos, el Ministerio de Salud es respecto, y tanto el Ministerio de Salud como Instituto de Estadística y Censo es respecto al año pasado. Efectivamente, por lo menos el año culminó con alrededor de 10.000 nacimientos vivos, porque hay distintas formas en donde se puede como analizar o abordar la situación del embarazo en la adolescencia, y en este caso es importante observar tanto las niñas y adolescentes que ingresaron a control prenatal como aquellas que fueron madres durante ese año. Entonces, en el año 2021 hubo 9.592 nacimientos vivos, de los cuales las madres eran niñas y adolescentes, ¿no? Y esto representó alrededor del 14% de los nacimientos en general. Entonces, digamos, se mantiene una tendencia, y en el caso de las adolescentes que acudieron a control prenatal, en el mismo periodo fueron 7.600 niñas y adolescentes, lo que representa 23% del total de mujeres que acudieron a control prenatal en las instancias de salud. Entonces, sí, digamos, la situación continúa siendo un mensaje de alerta, pues cuando vemos también el análisis en la región, Panamá, de los datos que se mantienen comparativos, digamos, para el 2018, Panamá se ubicaba entre los tres principales países con embarazos en la adolescencia en la región latinoamericana, ¿no? Y bueno, entonces todo esto nos dice, digamos, que hay que seguirlo conversando, hay que seguir abordando el tema y, por supuesto, demandando acciones específicas para prevenir esta situación, ¿no? Y hablando del tema de abordaje, precisamente entiendo que el Meduca estaba tomando su parte o su cuota de responsabilidad con relación a las guías de educación en sexualidad y afectividad. Esto, ¿hasta dónde está funcionando o hasta dónde se están aplicando de manera adecuada? De hecho, hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar con el MINSA porque se dio una mala interpretación de un educador en cuanto a esa responsabilidad que tiene el MINSA, ojo, de ir a impartir educación Mm. sexual y poner al corriente pues a los estudiantes de todo esto que tiene que ver con conocer su cuerpo y demás. ¿Qué pudiera Ujú. estar sucediendo con respecto al abordaje y a estas Sí. guías, si están funcionando o no de manera adecuada? Sí, bueno, desde el año las guías fueron implementadas, bueno, se lanzaron a fines de 2021. A partir del 2022, el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos de capacitar a los docentes en la materia, y a la vez que estos docentes puedan replicar o empezar a brindar las charlas, las formaciones a estudiantes.
Es un esfuerzo importante, sin embargo, se tiene que continuar abordando, porque ahí la pregunta que yo podría hacer es por qué, por ejemplo, cuando se analizan los casos de embarazo en la adolescencia, se observa por qué, primero tendríamos que preguntarnos por qué las niñas y adolescentes tienen embarazos no planificados, ¿no? De qué áreas provienen estas niñas y adolescentes. Y ahí nos va dando luces de algunas estrategias que hay que abordar. Y digamos, las estrategias pasan por brindar las herramientas de prevención, esto pasa por la educación Ujú, integral en sexualidad. En el caso, digamos, de APLAFA, las organizaciones que trabajamos en derechos humanos, sí establecemos o sí demandamos una educación sexual más amplia, y por eso le colocamos educación integral en sexualidad, porque implica más allá de abordar los aspectos biológicos de la sexualidad, eso es un componente. También se deben abordar, digamos, habilidades para la vida, se debe abordar el tema de cómo prevenir los embarazos, de las infecciones de transmisión sexual, de los métodos anticonceptivos, de cómo prevenir incluso o detectar situaciones de violencia en el noviazgo, situaciones de abuso en general, también brindar herramientas a las niñas y adolescentes para que puedan, digamos, denunciar o atender cuando están siendo víctimas de algún tipo de abuso. Y también trabajar con los niños, los adolescentes para cambios de comportamiento y que también asuman responsabilidades respecto al ejercicio de una sexualidad, digamos, respetuosa, una sexualidad también sana en general, en sexualidad hablando de manera también integral, ¿no? De cómo nos relacionamos con las personas, de cómo manifestamos el afecto, de temas de prevención de violencias, es decir, algo sumamente integral. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a responder, vemos que las niñas y adolescentes que están teniendo embarazos no planificados provienen de áreas o sumamente empobrecidas, con poco acceso a salud, a educación, en un contexto de desigualdad socioeconómica. Es decir, las mayores porcentajes de niñas y adolescentes que acuden a control prenatal, por ejemplo, están en la comarca, lo encabeza la comarca Nove Buglé, seguido de Bocas del Toro, la comarca Emberá, la comarca Una y Darién. Es decir, estos son los principales provincias y comarcas que registran mayores tasas mayores porcentajes de embarazo en la adolescencia, niñas y mujeres que acuden a control prenatal. Entonces, cuando empezamos a ver estos lugares, son lugares con poco acceso o dificultades en el acceso a todos los servicios, a todos, digamos, los derechos humanos, incluyendo temas de educación y de salud. Entonces, para el abordaje y la prevención del embarazo en la adolescencia hay que mirar todos esos factores que pueden estar influyendo. El hecho que niñas y adolescentes de sectores con mayores ingresos no están teniendo embarazos no planificados, eso nos dice que algo allí, que hay una desigualdad, digamos que está impactando una desigualdad social, una desigualdad económica que está impactando la vida de niñas y adolescentes de sectores populares. Y una de las estrategias, por supuesto, es la educación integral en sexualidad, que ahorita desde las escuelas oficiales se están haciendo esfuerzos en la materia, pero sí hemos hecho como algunas recomendaciones respecto al abordaje. APLAFA participa
en el CONAMA, la Comisión Nacional de la Madre Adolescente, y allí se abordan todos estos temas. Se está trabajando en un plan para prevenir, atender toda la situación del embarazo en la adolescencia. Entonces, digamos, es una situación compleja que pasa por distintas aristas. Sin duda, y usted ha dicho algo muy interesante y es la educación que probablemente no llega a estos lugares desiguales socialmente hablando. Pero, ¿qué hay de la responsabilidad en cuanto a esa parte que le corresponde a, pues, a los tomadores de decisiones, a estar pendiente en cuanto a las campañas de prevención, en cuanto a la educación como derecho a la información? A este sector que podemos determinar o podemos identificarlo como vulnerable, porque pues no les está llegando, no están teniendo la oportunidad de una de un mayor conocimiento y una mayor educación de este tema. En ese sentido, ¿cómo estamos en cuanto no solamente a la parte del equipo que compone, por ejemplo, los educadores, sino también, por así decirlo, a las comunidades, a quienes estén allí, que les corresponde probablemente llegarle a a estas áreas de difícil acceso? Pues no Ujú. sé, yo creo que hay un trabajo que hacer porque de tal suerte que podamos impactar y bajar estos números, estas cifras alarmantes, porque vemos a las personas que se alarman con los embarazos de las adolescentes, pero es que la realidad la tiene definida ustedes desde APLAFA, lo han dicho en reiteradas ocasiones, señores, que esto es un tema de desigualdad social, es un tema de pobreza, porque eso no lo estamos Mm. viendo en áreas en donde la persona sí tiene el acceso a la educación, a la información, qué sé yo. Sí, ¿Qué y estamos haciendo en ese el segundo sentido? componente, sí, sí, Ujú. efectivamente, y el segundo componente es el acceso a salud, ¿no? Porque una Exacto. vez, digamos, ahí es complejo porque ahí sí nos alarmamos frente a la situación de las adolescentes embarazadas, pero no nos alarmamos ante la desigualdad, ante la falta de acceso a educación, ante la falta de acceso a salud. Esta semana estuve participando en un foro regional sobre temas de acceso a salud, incluso acceso a las brechas que hay respecto al acceso a métodos de planificación familiar, anticonceptivos. Y una de las cosas que Ujú, se abordaban era que, por ejemplo, en el caso de adolescentes, digamos, y Panamá se encuentra en esos países que tiene, digamos, leyes que permiten que las y los adolescentes accedan a espacios, incluso el Ministerio de Salud tiene clínicas amigables para adolescentes, para que puedan por esa vía, por la vía de salud, tener acceso a información de forma científica por parte de personal especializado. Pero en la región se presentaran barreras de las que también poco Panamá, digamos, se escapa, barreras en materia que cuando acude un adolescente a un espacio a buscar información para prevenir embarazos en la adolescencia o prevenir infecciones de transmisión sexual, entonces tiene barreras de acceso porque las personas le juzgan. Desde la entrada, ¿no? Entonces también hay cosas que romper. Se estaba abordando que en los países en donde, digamos, hay estos espacios de clínicas amigables para que las y los adolescentes puedan tener también acceso a la información, acceso a salud, acceso a métodos anticonceptivos. Entonces las barreras son las personas, son muchas veces el personal de salud que se niega a brindarle los servicios. Entonces, eso también sería un segundo componente, porque si fortalecemos la educación, si fortalecemos el acceso a la información, también tenemos que fortalecer el acceso a salud, que sería el otro pilar. Entonces, allí, en ese sentido, hay que derribar también muchos como mitos
nos alarmamos cuando ya está el embarazo, pero no nos alarmamos hacia atrás, ¿no? No nos hacemos otras preguntas que permitan identificar qué no estamos haciendo como Estado, qué no estamos Exacto. haciendo desde las familias, qué no estamos haciendo como padres y madres de familia para que los y las niñas y adolescentes puedan tener información para prevenir situaciones que se están presentando. Incluso aquí en Panamá, un estudio del propio Ministerio de Salud, que yo siempre lo cito, en el año 1998 ya señalaba que las adolescentes y los adolescentes estaban iniciando vida sexual de forma temprana. Entonces no Ujú. es algo nuevo, no es algo que está ocurriendo ahora, es algo que ha ocurrido en el tiempo. ¿Y qué podemos hacer? La educación integral en sexualidad también ha demostrado que retarda el inicio de la vida sexual, pero si no lo hablamos, no generamos esos espacios en las escuelas, en las familias, entonces no le brindamos las herramientas a esos niños, niñas y adolescentes. Eso digamos, es uno de los componentes. O sea, está claro que los y las adolescentes están iniciando vida sexual de forma temprana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Brindarle herramientas de información para que se protejan, para que puedan también detectar situaciones de abuso, para que puedan también tener proyectos de vida, habilidades para la vida, de manera de no entrar a relaciones o sostener relaciones sexuales que no sean consentidas, por ejemplo. Entonces hay un sinnúmero de cosas que pasa por hablar de los temas, por empezar a ver la Claro. realidad y las cifras cómo están y los datos que es lo que están mostrando, ¿no? Entonces, claro, el embarazo es porque ya, digamos, lo estamos viendo, pero hay infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, por supuesto. Incluso está todo el tema de la mortalidad materna. O sea, hay Ujú. datos que señalan que los embarazos en la adolescencia, o sea, el riesgo de mortalidad se duplica cuando son niñas y adolescentes. Entonces, estamos hablando que hay consecuencias o sea, en la vida, pueden perder la vida por llevar a término un embarazo en un cuerpo que no está preparado para eso. Entonces es una realidad muy compleja, sin duda alarmante, pero en la que somos responsables todos y todas, ¿no? Sí. Iniciando por las instituciones que tienen el deber de establecer políticas públicas basadas en estos datos, basadas en las evidencias que existen. Así es. En cuanto al tema del derecho a la educación, ¿cómo estamos con relación a esto? ¿Se está permitiendo orientar sobre sexualidad y reproducción en las escuelas? ¿Están más sensibilizadas las familias, por ejemplo? ¿O ustedes consideran que todavía hay ese tabú de no tocar el tema? Y sobre todo el acceso a los métodos anticonceptivos. Claro. ¿Cómo estamos con en ese sentido? Sí, el Ministerio de Educación con las guías, el título es Guías de Sexualidad y en Sexualidad y Afectividad. Ujú. Están capacitando a docentes. Estas capacitaciones, bueno, muchas de ellas se están haciendo, bueno, iniciaron de forma virtual, ya están siendo trasladadas a la manera presencial y también ya estos docentes están replicando estos espacios con estudiantes, ¿no? Sin embargo, necesitamos un proceso de evaluación y yo creo que eso se inició 2022, llevamos un año, pero sí es importante como ver el impacto que eso está teniendo. Aún no hay un proceso de evaluación en la materia de cómo, de ver cómo los docentes están replicando la información, cómo los docentes están abordando. Sabemos que sí, que los esfuerzos son necesarios, consideramos que hay que redoblarlos. Esto debe ser, digamos, todos los docentes deben estar capacitados. Sabemos que
ha habido dificultades en cuanto a la cobertura de este personal. Se está trabajando con los gabinetes psicopedagógicos para que puedan también ser parte de este personal capacitado que replique. Pero si todos los esfuerzos son innecesarios, yo creo que cada vez tenemos a una población más convencida de que hay que brindar educación integral en sexualidad, pero hay que seguirlo informando porque todavía sí, creo que ha habido avances en el país, avances por este trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, pero en general sí consideramos que también se ven algunas señales o algunos grupos que continúan oponiéndose al avance de la educación, ¿no? Desde también mitos o creencias no sustentadas que indican que al brindar información lo que se hace es incentivar a que se sostengan relaciones sexuales desde temprana edad, cuando lo que sabemos es todo lo contrario. E incluso que la educación integral en sexualidad puede ser un factor protector en muchos sentidos, porque como mencionaba, no solo abarca el tema de, digamos, del conocimiento del cuerpo, sino las formas como te relacionas con las otras personas, cómo detectar situaciones de violencia, crea espacios para que esto se hable, porque también ahí hay que hacer una anotación, o sea, al hablar de embarazo en la adolescencia también hay que hablar de los delitos sexuales, de cómo están en el país. Panamá, digamos, año tras año, los delitos vinculados a basados en género, violencia doméstica, delitos sexuales, femicidios, continúan cada año aumentando. Y en el caso específico de los delitos sexuales, las violaciones y el acceso sexual hacia adolescentes entre 15 y 19 años, en su mayoría impacta las violaciones y estos delitos son en edades de niñas y adolescentes. Entonces, también esa es otra realidad que hay que llamar la atención. Hemos visto en estos últimos 3 años varios casos de niñas y adolescentes que están embarazadas producto de una violación y que tuvieron que llevar Exacto. a término ese embarazo, ¿no? Y casos muy emblemáticos, casos complejos con lo que mencionaba, ¿no? La gravedad de que puede estar en peligro la vida de esa niña y esa adolescente. Y otra información, licenciada Jennifer, que quizás no se pondera, porque nos quedamos en el tema del embarazo, pero poco se habla de la cantidad de adolescentes que deben estar pues afectadas por las enfermedades, por las ETS. Sí, sí, correcto. Y hay que también señalarlo y estudiarlo. Hay estudios, un estudio que hizo la doctora Amanda Gapster, que fue en escuelas oficiales y arrojó resultados. Se analizaron 500, aproximadamente 500 estudiantes respecto a conocimientos sobre prevención de infecciones de transmisión sexual como casos de infecciones de transmisión sexual y si hubo registro hasta casos de VIH en adolescentes, en hombres adolescentes. Entonces también eso refleja, y un desconocimiento total sobre las formas de prevenir, digamos, las infecciones, incluyendo el VIH. Entonces, este es otro tema, otras de las consecuencias, digamos, los casos, las nuevas infecciones de VIH están afectando enormemente a población joven. Y eso es otra de las consecuencias, digamos, de que no se esté brindando de forma, digamos, más sostenida, más amplia, de que estos temas no estén siendo abordados de forma como integral en las escuelas oficiales y en todos los espacios. Ya para terminar y cerrar con un mensaje final, le pediría a la licenciada Jennifer, pues, esa reflexión con relación a esta realidad. Hemos dicho, pues, lo más importante y lo que debemos tener muy pendiente y presente, que es esa educación integral en sexualidad.
pero me pregunto, ¿siempre es el mismo discurso y se repite una y mil veces más la importancia en la materia, la importancia en educar, la importancia en tratar de cerrar esas brechas de desigualdad, ¿verdad? Que existe esa inequidad en el acceso a la salud? ¿Qué más nos hace falta decir, como dice uno, levantar la voz para que nos demos cuenta de esa realidad y que nos hace falta mucho más y sobre todo trabajar en esas políticas para que el problema al menos no es que se va a erradicar, pero que no nos sorprendan años tras años las estadísticas, porque no hemos hecho las cosas bien. Sí, yo creo que quizás nos faltaría como para tener una acción más concreta es darle voz también a adolescentes y jóvenes, ¿no? Escuchar, digamos, las situaciones que están enfrentando, escuchar las estrategias que pueden formular respecto al tema. eh, Porque yo creo que ahí también nos daría luces de qué ajustes hay que hacer, ¿no? De cómo reciben la información, cuáles son los riesgos que están enfrentando, cuáles son los obstáculos que sienten que hay en materia tanto de educación sexual como de acceso a salud, cuáles son sus temores, cuáles son sus demandas. Yo creo que eso también es una de las deudas que tendríamos como Estado, ¿no? Empezar a darles voz a las y los adolescentes y jóvenes, porque de seguro nos pueden enseñar mucho y nos pueden ayudar a fortalecer las estrategias que se están realizando. Por ejemplo, uno de los temas, y en eso, digamos, APLAF ha trabajado durante todos estos años, es en formar a adolescentes y jóvenes para que puedan replicar la información entre pares, la formación de formadores, formadoras como se señala, porque ese también es una de las estrategias que está comprobada que es clave, que las y los adolescentes, cuando otro adolescente les habla, les comunica con información clara y acompañamiento de personal, reciben mejor la información porque habla en su lenguaje, habla en la clave que ellos necesitan, conoce sus situaciones y también los temores o las inseguridades que puedan tener. Entonces yo creo que digamos, en este abordaje es necesario también la escucha, ¿no? La escucha activa y la participación de los adolescentes y las adolescentes en todas estas estrategias que digamos que les afecten o que les involucren, ¿no? Yo creo que eso sería, digamos, el mensaje final, ¿no? Darle la participación, darle la voz, escucharles y accionar y adecuar las políticas o los planes que se estén implementando en base a las recomendaciones que las y los adolescentes puedan tener. Me quedo con ese mensaje poderoso y agradezco una vez Ujú. más a la licenciada Jennifer Delgado U- Ure, Urueta. Ureta, Urueta. Sí. Me costó, pero salió adelante. Directora ejecutiva de APLAFA, una vez más, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia y seguiremos conversando al respecto. Muchísimas Gracias. gracias. Que tenga linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.